Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, invitarlos a escuchar este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y el día de hoy, bueno, pues es un programa especial porque es el primero del año. Vamos arrancando el 2023 para desearles que tengan un año magnífico, que todos los propósitos se puedan materializar y que mejor arrancar el año con información verificada, sólida y responsable. Y tan es así que hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante como lo es la prisión preventiva, porque hay diferentes tipos de prisión preventiva. Asimismo, hay diversos casos en los cuales nosotros podemos tener estos escenarios y diversos criterios que han sido base para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para explicarnos este tema tan interesante, tenemos como invitada a la magistrada de circuito Michelle Franco González, quien también es abogada por la Universidad La Salle. Querida magistrada, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Gracias, Jessica. Buenas tardes a todos y a todos. Antes que nada, pues gracias por la invitación y aprovechando el momento, pues desearle a todos y a todas un excelente año. Muchas gracias, magistrada. Y pues bueno, justamente el año pasado estábamos hablando mucho, sobre todo por algunas iniciativas de reforma y en diversos medios de comunicación en los cuales se explicaba y bueno, sobre todo se polarizaba también quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra de la prisión preventiva. Pero nosotros, para tener un contexto más general, más informado y más neutro y poder tomar una decisión, pues es importante saber qué es la prisión preventiva, porque también nos va a platicar que existen diferentes tipos de prisión preventiva. Entonces, ¿qué es esta figura? ¿Es en materia penal? Platíquenos más, magistrada. Gracias, Jessica. Bueno, primero, ¿qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida cautelar. Esta, cuando se dicta, primero vamos a tomar en consideración que esto estamos hablando del sistema penal acusatorio. Este sistema penal acusatorio se desarrolla por medio de audiencia y esta medida cautelar son dictadas durante una audiencia inicial. Una audiencia inicial en la que se conduce al imputado, ya sea con detenido o sin detenido. Entonces, durante esta audiencia inicial es cuando se emiten las medidas cautelares. ¿En qué momento se emiten las medidas cautelares durante una audiencia inicial? Tenemos que durante la audiencia inicial son dos momentos diferentes en los que se puede emitir las medidas cautelares. Uno, al momento, una vez que se formula la imputación, la persona manifiesta si es o no su deseo de declarar. En este caso, el Ministerio Público solicita su vinculación a proceso y la persona decide si es su deseo, en ese momento se resuelva su situación jurídica o dentro del plazo constitucional. Si la persona decide que su situación jurídica se resuelva en ese momento, pues en ese momento ya se le emite un auto de vinculación a proceso. Una vez que se emite el auto de vinculación al proceso es cuando viene lo que es el momento en que el Ministerio Público solicita esas medidas cautelares. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentra lo que es la prisión preventiva. Ese es un primer momento en el que se puede emitir la medida cautelar, o bien si la persona decide que no es su deseo que en ese momento se emita o se resuelva su situación jurídica, entonces después, en ese momento es cuando se discuten esas medidas cautelares y, de ser el caso, se impone pues la medida cautelar de prisión preventiva. Estos son los dos momentos en los cuales se puede emitir lo que es la medida cautelar y, en este caso, pues la de prisión preventiva. ¿Qué implica la medida cautelar de prisión preventiva? La medida cautelar de prisión preventiva implica que la persona se va a quedar privada de su libertad en un centro de reclusión durante todo el tiempo que dure el proceso penal que se le sigue en su contra. Ahora bien, como lo señalaste, hay dos tipos de medidas cautelares de prisión preventiva. Esto es la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa.
La prisión preventiva justificada pues tiene su fundamento en el artículo 19 constitucional y esta medida cautelar tiene un carácter excepcional porque es la más lesiva de todas. Su aplicación debe encontrarse aún más limitada y proporcional precisamente. Y en este caso no atiende a la naturaleza del delito imputado. ¿Por qué me refiero a esto? En el sistema tradicional teníamos que, tomando en consideración el delito, es que se daba la prisión preventiva. A esta no, aquí lo que tenemos en la prisión preventiva justificada que no atiende a la naturaleza del delito, ¿sí? Sino su procedencia precisamente está acotada a lo que nos establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es cuando otra medida cautelar no sea suficiente para alcanzar los fines descritos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y cuáles son esos fines que persigue el Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues precisamente garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, que se garantice el desarrollo de la investigación y que se dé una protección a la víctima, testigos o comunidad. Entonces, estos son los 3 puntos fundamentales que se buscan para llevar a cabo el desarrollo del proceso, y en este caso, si se advierte que para poder lograr este fin es necesario que la persona se encuentre o que se le imponga esta medida cautelar de prisión preventiva, es cuando se impone. De igual manera, tenemos que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues nos establece que el imputado también puede estar sujeto a prisión preventiva cuando esté siendo procesado por otro delito o bien cuando el imputado haya sido sentenciado previamente por la comisión de algún delito doloso. Entonces, en estos casos son cuando se puede imponer esa prisión preventiva justificada. Magistrada, y justamente en todo esto que nos está explicando con relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, me viene una duda que realmente se presenta de manera constante. ¿Es constitucional esta figura penal? ¿Es conforme a derecho internacional en favor de derechos humanos? ¿Vamos en contra de tratados internacionales? ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Qué criterios relevantes hay en el tema? Precisamente en lo que es en el ámbito internacional y de protección a derechos fundamentales, tenemos que en la doctrina de la Corte Interamericana, la existencia de un fin legítimo constituye pues el detonador o el motivo por el cual la prisión preventiva se vuelve indispensable, ¿sí? Lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida cautelar es precisamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización del riesgo procesal que atenta contra ese fin. Por tanto, es contrario precisamente al 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al derecho a la presunción de inocencia e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se justifique, en este caso, una detención previa al juicio con fines preventivos, como la peligrosidad del imputado, la posibilidad que cometa delitos en el futuro o la persecución social del hecho, o en este caso las características personales del supuesto autor o la gravedad del delito que se le imputa. Esto es, tenemos que la Corte Interamericana y en todo lo que son los tratados internacionales, si bien es que sí prevén esta medida, pero como ya lo dije, como de manera excepcional y siempre y cuando no se justifique con estos señalando la peligrosidad del imputado o alguna circunstancia la posibilidad de cometer delitos en lo futuro, ¿sí? Entonces, ello tomando en consideración que pues el derecho a la libertad es un derecho básico propio de los atributos de la persona que permite a los seres humanos organizar su vida de conformidad con sus propias convivencias. Entonces, en realidad, la Corte Interamericana sí tiene previsto que es permitido esta prisión preventiva. Sin embargo, esta atiende a fines excepcionales y precisamente los principios de su aplicación es excepcional. La libertad siempre debe ser la regla, mientras que la prisión preventiva precisamente es la excepción. También, precisamente,
la Corte Interamericana ha establecido que debe de haber una necesidad, esto es, la prisión preventiva tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que persigue. Tiene que haber una relación entre la prisión preventiva y el motivo por el cual se dictó la medida cautelar, de tal manera que la prisión preventiva aparezca como la medida ideal para conseguir el fin legítimo que se busca, ¿sí? Entonces, sí. Y, por ejemplo, entonces si buscamos este fin legítimo para poder hacer y ejecutar la prisión preventiva, me imagino que las autoridades de investigación, como son las fiscalías o los ministerios públicos, no solamente a nivel local, sino también a nivel federal, deben contar con elementos suficientes para poder acreditarlo. Pero, ¿qué tipo de elementos a grandes rasgos podríamos requerir o presentarse para que se pueda ejecutar la prisión preventiva? Sí, en principio, en relación con este tema de los fines legítimos, principalmente la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, en el amparo en revisión 205, diagonal 2014, la primera sala, al hablar sobre los fines legítimos de la prisión preventiva, estableció que no se puede tomar en consideración como un fin legítimo el riesgo de la comisión de nuevos delitos, que exista una reincidencia, la preservación del orden público, el riesgo para la sociedad o la comunidad. Estos no pueden ser considerados como fines legítimos para concluir la necesidad de dictar una prisión preventiva, ya que no son acordes con el principio de presunción de inocencia, debido a que están adelantando la conclusión punitiva o juzgan conductas futuras. Entonces, es así como precisamente durante esa audiencia inicial, el Ministerio Público, en este caso, que es el que solicita esa medida cautelar de prisión preventiva, es quien debe de, mediante argumentos y pruebas en ese caso, o más bien datos de prueba, que es lo que se tiene durante la audiencia inicial, pues debe demostrar que la prisión preventiva es el único medio que permite asegurar los fines del proceso después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para tal fin, ¿sí? Y de igual manera, pues también debe de demostrar esa proporcionalidad, que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no debe ser desmedido en relación con las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva. Por tanto, las autoridades deben restringir la libertad de las personas acusadas más allá de lo estrictamente necesario para asegurar que no se va a obstaculizar el desarrollo del proceso penal, y siempre y cuando esta prisión preventiva pues se acorde o su duración conforme a la complejidad del asunto, sujeto a juicio, actividad del órgano del conocimiento y la conducta procesal del litigante en este caso. Sí, por tanto, para asegurar que la prisión preventiva, cuando ya lleva mucho tiempo una persona privada de su libertad con motivo de esta prisión, no excede de ese plazo razonable, pues se tiene que estar sujeto a una revisión periódica, ya que no debe mantenerse sin haber dejado de existir las razones que hayan motivado precisamente su adopción. Entonces, es todo esto lo que el Ministerio Público, al ser la persona que solicita y que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la representación social es la única facultada para que durante una audiencia inicial pueda solicitar una prisión preventiva. Es quien debe demostrar todos estos elementos, todos estos principios de aplicación para que el juez pueda otorgar. Qué tema tan más interesante, porque hay muchos elementos, por ejemplo, que la parte afectada lo pueda solicitar, también en qué escenarios la autoridad, no solamente jurisdiccional, sino también la autoridad investigadora, si existiera la posibilidad de que ellos lo pudieran accionar de manera automática. Pero maestra, vamos a una breve pausa y regresamos en breve para que siga platicándonos más sobre la prisión preventiva. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual.
Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces del IMER Radio. Y platicarles que, bueno, el día de hoy estamos con la magistrada de circuito Michelle Franco González, quien nos está platicando sobre la prisión preventiva. Pero hay dos escenarios, la prisión preventiva justificada y la oficiosa. Y, querida magistrada, ¿qué diferencia existe o qué es la prisión preventiva oficiosa? Gracias. Sí, como ya lo comentamos, hay dos tipos de prisión preventiva y las dos tienen su fundamento en el artículo 19 constitucional. Hace un momento platicamos lo que es la prisión preventiva justificada y aquellos parámetros o aquellos principios de aplicación que deben de tomarse en consideración tanto por las autoridades ministeriales al momento de solicitarla, como por los jueces al momento de que ellos resuelvan si es procedente o no esta prisión preventiva justificada. Ahora, por cuanto hace la prisión preventiva oficiosa, es aquella, se trata de una medida excepcional concebida para atender a aquellos delitos que merecen un trato diferenciado. El artículo 19 constitucional nos establece una serie de delitos por los cuales es que se va a dictar esa prisión preventiva oficiosa. Esto es, ya sabemos que a quien se le emita un auto de vinculación a proceso por alguna de estos delitos, pues tiene, lo que se le va a emitir es o es procedente una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y va a ser por durante todo el tiempo que dure el proceso. De igual manera, pues tenemos que, aparte de lo que establece el artículo 19 constitucional, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues también nos habla de un catálogo de esos delitos. Entonces, para saber o conocer cuáles son esos delitos de prisión preventiva, esos son sus fundamentos legales. Ahora bien, tenemos que una vez que ya se emite esta prisión preventiva, por durante todo el tiempo que dure el proceso, al respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 27/2012, estableció que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo de la pena que como máximo merezca el delito que motivara el proceso. Así también señaló que en ningún caso se extendería por un lapso superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio de la defensa del imputado. Esto es importante porque una vez que ya se emita una prisión, ya sea oficiosa o justificada, una persona que ya lleva privada de su libertad sin que se emita una sentencia durante este tiempo, pues es obligatorio o es necesario esa revisión de medidas cautelares. La primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, en el amparo en revisión 315/2021, pues estableció que de acuerdo a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, en el que precisamente se introduce el sistema penal acusatorio, pues dio las bases para contextualizar a la medida cautelar de prisión preventiva de forma diferente a cómo se entendía y operaba en el sistema de justicia penal tradicional. A partir de la reforma al artículo 19 constitucional, pues se modificó para establecer precisamente esos delitos de prisión preventiva oficiosa, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es el que reglamenta esa reforma constitucional de 2018. Así tenemos que la prisión preventiva, pues es un instrumento procesal que está profundamente arraigado a nuestra cultura y práctica judicial. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque inicialmente tenemos que los delitos de prisión preventiva han ido creciendo. No tenemos los mismos delitos que se tenían a un inicio que empezó el sistema penal acusatorio. Tal vez al inicio de este programa señalaste de las reformas que han habido, pues precisamente con motivo de esas reformas es que el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa ha ido aumentando, ¿sí? De igual manera, pues en el citado amparo en revisión, la primera sala estableció pues diversos lineamientos que deben de seguirse para llevar a cabo pues el escrutinio de esa prisión preventiva, ¿sí? Este escrutinio para verificar, ¿por qué? Porque pues no pueden durar una persona privada de su libertad por motivo de una prisión preventiva 3, 4 años sin que se emita una sentencia en su contra.
Para tal efecto y llevar a cabo pues esa revisión, se debe tomar en consideración primero pues la complejidad del asunto. Cuando hablamos de la complejidad del asunto, debemos tomar en consideración las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones, la dificultad probatoria. Otro elemento, pues la actividad procesal del interesado. Debe observarse, debe estudiarse que no deriven actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Esto es, que la persona no haya realizado a propósito actos con el fin de dilatar esa prisión preventiva para llegar a ese lapso de 2 años que ha señalado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro elemento más, pues la conducta de las autoridades. Esto es, debe de considerarse el grado de diligencia de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. Una cosa muy importante que la Corte señaló en este amparo en revisión, que la carga probatoria que debe analizarse al momento de analizar estos elementos que hay destacado, pues es precisamente que corresponde al fiscal. Al fiscal corresponde la carga de probar ante las autoridades judiciales que en el caso se actualizan dichos elementos y además debe acreditar la necesidad de que precisamente continúe esa medida cautelar. Si el Ministerio Público no demuestra alguna de las hipótesis, la consecuencia será el cese de esa prisión preventiva. Entonces, todo esto debe de considerarse al momento en que se lleva a cabo una revisión de medidas cautelares por esa prolongación de esa medida cautelar de prisión preventiva. Y justamente, magistrada, aquí quisiera hacer una pausa para preguntarle sobre esta temporalidad en que no puede exceder la prisión preventiva que se ha planteado en muchos escenarios, que es de 2 años. ¿Esto es cierto o se puede ampliar, se puede suspender? ¿Qué hay respecto de esta temporalidad máxima que puede alcanzar? Es que sí, es bien importante. O sea, como ya lo destaqué, se emite lo que es la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora bien, si la persona va a llegar a los 2 años y sigue en la medida cautelar de prisión preventiva y solicita una revisión o el cese de esa medida cautelar por ese tiempo, precisamente es lo que debe tomarse en consideración estos puntos que acabo de destacar en esa audiencia. ¿Sí? El Ministerio Público es la persona que debe demostrar todos estos puntos al juez para poder establecer si existe esa necesidad que continúe la medida cautelar. Pero es muy importante el destacar que si una persona promueve pues diversas pruebas o recursos o alguna circunstancia que lleve a visualizar que se trata con el fin de entorpecer o con la finalidad de que dilatar pues el proceso, pues esta prisión preventiva va a continuar, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que debe de analizarse porque no es en automático, ya tengo 2 años, no se me ha dictado una sentencia, ya por eso solicito el cese de la prisión preventiva. No puede ser en automático, sino debe de demostrarse todas estas circunstancias, debe valorarse por el juez y una vez que se tenga todos esos elementos, pues decidir si debe de cesar esa prisión preventiva. Y una vez que cese esa prisión preventiva, pues hacer una modificación de medidas cautelares conforme a las cuales establece el catálogo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Magistrada, y ya mi última pregunta es, en dado caso que hubiera alguna responsabilidad a servidores públicos por la no justificación o la omisión de aportar elementos suficientes para preservar la prisión preventiva oficiosa y si estuviera en un escenario de vulneración a derechos como la presunción de inocencia, la privación de la libertad, etcétera, ¿esta responsabilidad es compartida con las autoridades jurisdiccionales o se queda únicamente en las fiscalías de los estados o la federal o en el Ministerio Público? Mira, esta pregunta es una pregunta muy importante. Creo que depende de las circunstancias. Todo depende de estas circunstancias porque ahora tenemos que en el sistema penal acusatorio un juez llega a la audiencia y no conoce el asunto. Lo que él decide en ese momento es conforme a la información que le dan las partes.
Esto es a través del contradictorio, lo que dice el Ministerio Público, lo que contradice la defensa. Entonces, el juez no tiene conocimiento del asunto, ¿sí? Y al no tener conocimiento, pues él no tiene registros de lo que puede llevarse a cabo o del tiempo. Entonces, el juez es una única recepción a toda esa información, y con la información que se le da, porque por eso es uno de los principios del sistema penal acusatorio, el deber de lealtad que deben de tener las partes para proporcionarle al juez la información correcta para que él pueda decidir. Entonces, si no le dan esa información correcta, pues el juez pues puede incurrir en algún error, pero esto se debe a la información que le proporcionan las partes. Cosa diferente sucede en el sistema tradicional, porque pues en el sistema tradicional los jueces tienen el expediente y pueden consultar el expediente, tienen el acceso directo, saben las fechas de compurgación, tienen que tener los cómputos de cuándo una persona estaría compurgando una pena, si es que ya existe una sentencia y hubo una reposición del procedimiento, se le debe dejar en libertad. Entonces, todo depende de las circunstancias que se den y de qué sistema estamos hablando, si del sistema tradicional o del sistema penal acusatorio. Qué importante nos deja al final este mensaje final sobre la importancia de la coordinación entre las autoridades jurisdiccionales, entre el sistema penal acusatorio o el sistema tradicional, y la información también que se vierte a las autoridades jurisdiccionales junto con la Fiscalía y el Ministerio Público. Pero querida magistrada, ya se nos acabó el tiempo y quisiera pedirle que nos proporcione sus redes sociales, cómo la podemos contactar o si hay algún artículo, sentencia relevante que gustaría compartirnos. Sí, claro. Bueno, en lo que es el Twitter está @1980mich, eso es lo que tengo en el Twitter, y también lo que es Facebook. Entonces, a través de esas redes sociales. Bueno, ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida magistrada, el haber colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio a través de esta transmisión al aire por Ciudadana 660, todas las voces. Que tengan un excelente viernes y un extraordinario inicio de año. Gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, Jessica. Adiós, nos vemos pronto. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 6 de enero se conmemora el Día de la Enfermera y el Enfermero, cuya fecha se instituyó desde 1931 por parte de José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez de México, a fin de brindarle un regalo a los pacientes. Entre las funciones que realiza el personal de enfermería se encuentra la asistencia a médicos en cirugías, suministrar de cuidados adecuados a pacientes, mantener registros médicos de los pacientes, cumplir con los estándares médicos de seguridad, entre otros. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, advirtió que otros países cuentan con 9 enfermeras y enfermeros por cada 1,000 habitantes, mientras que en México es de 2.5 por igual cantidad de personas. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.